su interior correrán ríos. Entonces, qué importante es saber de que desde nuestro interior se pueden comenzar a correr esos ríos. Y él dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Como dice la Escritura, y nosotros nos fuimos a ver, como decía la Escritura la semana pasada, y estuvimos mirando en Ezequiel, cómo sale de la casa de Dios, cómo sale un río y comienza a crecer ese río, ¿no? Que dice que toma tal fuerza y tan potencia que llegaba hasta el mar, ¿se acuerda? Y estuvimos mirando todo eso, es la potencia del Espíritu. Pero la Escritura dice que el Espíritu no se da por medida, ¿sí? Sin embargo, nosotros podíamos ver cómo si el profeta iba introduciéndose en las aguas y se iba introduciendo por medida, ¿se acuerdan? O sea, que la medida de que nosotros nos introducimos en ese río, la medida la ponemos nosotros. Es la medida de nuestra fe y la medida de la gracia que vamos recibiendo de parte de Él. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. Tendrá que ver entonces de que pueda ir creciendo nuestra fe en Él. ¿Sí? A medida que va creciendo nuestra fe en Él, irá creciendo también no solo en el río que nos vamos metiendo, sino que en algún momento de nosotros salga ese río. Un potencial de parte de Dios que quiere entregarnos, porque hay muchas cosas que hacer con ese potencial que salga de nosotros, ¿sí? Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Si alguno lo quiere escuchar, lo encontrará ahí en YouTube para que pudiéramos ver, porque también se acuerda que estuvimos viendo un par de ríos más, no solo un río de agua, sino que estuvimos viendo un par de ríos más. ¿Se acuerda de qué eran esos ríos? ¿Quién se acuerda? De leche y de miel. Ve que va a tener que escucharlo nomás al mensaje de nuevo. La Biblia dice que habrían ríos de leche y de miel, ¿sí? Para aquellos que vaya a proveer a las casas. Si no va a proveer a las casas, ¿para qué le va a dar más? ¿Sí? Entonces estuvimos mirando eso, el potencial grande que nos daría. ¿Se acuerda lo que significaba la leche? Porque todo tiene un significado, ¿verdad? Ya que no existen ríos de leche ni existen ríos de miel. Son figuras. ¿Figura de qué era? ¿Se acuerda? Claro, ¿sí? De las primeras palabras o los rudimentos, lo llama la Escritura, ¿sí? Los rudimentos de la palabra de Dios, las primeras cosas, como leche, para ayudar a crecer al creyente. Y después aquello que tiene que ver con los misterios, la miel, para que el creyente crezca a las dimensiones que el Padre quiere. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos mirando que la potencia que tenía que coger este río, la abundancia con la que tenía que funcionar este río, porque este río tenía que llegar hacia dónde? ¿Se acuerda? Hacia el mar. O sea, tenía que llevar tal potencia que tenía que llegar al mar. Cuando nosotros leemos ahí en Ezequiel, vemos de que habían ciertas partes del agua que no llegaba al mar. ¿Se acuerda? Se estancaban, sí, se hacían lagunas, ¿sí? No llegaba al mar, se estancaba, se frenaba. Pero otras dice que sí, llegaron al mar, y lo que me llamaba la atención, que lo estuvimos viendo, que traspasa, dice, el Arabá, es un desierto. Entonces miramos qué dimensión tiene que tener este río para traspasar un desierto y llegar con potencia al mar. Se imagina que la arena de un desierto tiene la facultad de ¿qué? De tragarse el agua. Se imagina con la fuerza que tiene que haber río y la potencia, el potencial de agua que tiene que haber llevado para no perder el agua en el desierto, ¿sí? Entonces yo le quiero mostrar algo. Voy a salir de algo que estuvimos mirando en la radio, pero no me voy a quedar ahí. Quiero mirar otro río. Vamos a irnos a Apocalipsis, José. Usted sabe que así como vienen cosas de parte de Dios, vienen cosas de parte del enemigo también. Las cosas que vienen de parte del enemigo siempre son en contra
de las de Dios, estorban a las de Dios. Por eso es importante identificarlas, ¿verdad? Fíjese cómo en Apocalipsis 12:15 leemos esto, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. O sea que el río no solamente sale de la boca de los creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios, sino que también de la boca de ¿qué? De la serpiente, ¿sí? También tiene ríos la serpiente. Y la cuestión es arrastrarla a la mujer, que es figura de la iglesia, ¿sí? Ahora fíjese lo importante de lo que sigue. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó ¿qué? El río. Sí, la tierra se traga el río cuando es del enemigo. Fíjese cómo le favorece a usted el planeta. Porque estamos hablando que cuando el río era de Dios, podía traspasar el desierto y llegar lo mismo con potencia del otro lado. Porque no puede el desierto tragarse cuando algo es de Dios. ¿Saben lo que es un desierto, no? ¿Qué es lo que es? Pero figura de las pruebas que nosotros tenemos que pasar, las dificultades que tenemos que pasar mientras andamos en las cosas del Señor. Entonces tener un potencial de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, que ninguna prueba me trague el potencial que Dios me ha dado, solamente que sea de Dios. Ahora, si ese potencial es de la serpiente, se lo traga. Entonces, gracias a Dios por el planeta. Gracias a Dios por la tierra y por las dificultades y por las pruebas y todas las cosas que se nos presentan en el planeta, porque las cosas del enemigo no duran, se las traga, se traga todo el potencial. ¿Sabe que nosotros podríamos estar errados? ¿Sí? De hecho, hay mucha gente que inconscientemente está errada, que cree que lo que maneja o lo que fluye de su boca es de Dios. ¿Habrá o no? Claro. ¿Cómo sabemos si lo que nosotros hablamos, porque no miremos a los otros, cómo sabemos si lo que yo hablo es genuino, es verdadero, es del Espíritu Santo, es de parte de Dios? ¿Cómo me puedo dar cuenta? De repente, atraviesa las dificultades y pasa igual. Era de Dios. Si no, me lo traga. Y el Señor tiene que meterse en estas cosas porque es importante que se vea lo que es de Él y lo que no es de Él. ¿Sí? Es importante. Ahora fíjese cómo sigue acá. Porque está hablando de la serpiente, ¿cierto? Pero dice cuando la tierra abrió su boca y tragó el río, ya lo nombra al dragón. Fíjese, lo vamos a volver a leer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ya de la boca de la serpiente salía agüita, pero de la boca de un dragón, ¿qué sale? Sale fuego ya. Pero qué bueno es Dios que las pruebas, las dificultades, ayudarán a que ese río, por de fuego que sea, ¿qué significa el fuego? Figurativamente en las cosas del Señor. ¿Cómo? Mayormente lo hemos figurado con las cosas del Espíritu, ¿sí? Esa pasión, esa fogosidad con la que manejamos las cosas, con las que tratamos, con la que hablamos, ¿sí? Eso es fuego de Dios. Pero no siempre es de Dios. Capaz que yo parece que tengo una pasión terrible y que me quiero comer el mundo y que le entrego potencial a todo y de repente las pruebas me tragan el famoso río. ¿Sí? Entonces yo miraba que así como el enemigo siempre ha estado imitando, ¿sí?, las cosas del enemigo y las pruebas que vienen en el mundo, las dificultades, justamente vienen para ayudarnos si las cosas son de Dios, si permanecen o no. Entonces, dele gracias a Dios por las dificultades.
Porque las dificultades, los problemas le tragará lo que no era de Dios, para que venga justamente lo que es. Lo que es de Dios es permanente. Lo que es de Dios es eterno. Lo demás quedará en el camino. ¿Sí? Entonces yo quiero hablarle de un río, porque el Señor dijo que fluirán de ellos como ríos, ¿sí? Pero no solo de agua, habían ríos de leche, habían ríos de miel y hay ríos también de fuego. Lo que necesitamos diferenciar si es del enemigo o es de Dios, porque puede ser del dragón. Entonces yo me creo que soy un apasionado de las cosas del Señor. Resulta que era el dragón el que me estaba dando palabra. Entonces vamos a ver, porque esto tiene que ser firme en nuestras vidas. Vamos a irnos al libro de Daniel. ¿Sabe que una de las cosas que podemos diferenciar entre lo que hace el dragón, ¿sí? La figura del enemigo? La diferencia está en el reino, ¿sí? En el gobierno que él quiere establecer. El enemigo quiere establecer una especie de gobierno, mientras que el Señor tiene otro formato de reino y de gobierno. Esto nos va a ayudar a entender si el fuego es o no es de Dios, ¿sí? Fíjese, vamos a mirar esto. Dice Daniel que él estuvo mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos, ¿sí? Él está mirando, después usted leerá el contexto, él está mirando un montón de dificultades que hay en la tierra y ve también cosas así, no dice dragón, pero ve otras bestias, ¿sí? Ve cosas bestiales en la tierra y de repente ve que se van poniendo, ¿qué? Tronos. ¿Está llamado usted a sentarse en un trono? La idea del Señor, ¿sí? Es asegurarse una descendencia de reyes y sacerdotes. Entonces, si hay algo por lo que tenemos que luchar, es para que realmente en nosotros haya una descendencia de reyes y de sacerdotes. Es para lo que vino el Señor. Si hay algo de lo que Él quiere asegurarse de que tener reyes. Usted sabe que una de las cosas que se pueden ver entre el planteo del Señor Jesús, si bien Él vino a sanar, Él vino a libertar, Él vino a hacer milagros para mostrar que Dios estaba con Él, si hay algo que Él venía a traer era el reino del Padre. Y de repente en una ocasión, Él dice, el día que el Hijo del Hombre venga en su reino, muchos le dirán, Señor, nosotros hemos hecho milagros y hemos sanado y hemos echado fuera demonios, ¿sí? ¿Qué es lo que no habían hecho entonces? No habían manejado reino. No habían entendido reino. Se habían quedado con los milagros, las liberaciones, las sanidades, pero no habían entendido el plan eterno de Dios. No habían entendido reino. Y no podemos esperar hasta que venga el Señor para enterarnos a qué había venido Él. Es obvio que no habían ido a las Escrituras. Se habían quedado con los dones que el Señor le dio y nunca fueron a las Escrituras para ver que Él había venido a establecer ¿qué? Reino. Reino de reyes y sacerdotes. ¿Sabe qué? Si hay algo que el enemigo no le interesa, por eso ahí podemos darnos cuenta si el fuego, la pasión y eso que fluye de nosotros es de Dios o no. Cuando es del enemigo no le importa si hay reino. No le importa que haya gobierno. Mientras que Dios quiere lanzar ese fuego o ese río, que ahora lo vamos a ver, después de que haya puesto ¿qué? Tronos. Primero nos quiere asegurar tronos. Primero nos quiere asegurar lo que es reino. Quiere que nosotros se nos confirme qué es lo que es reino. Y después vendrá el río. Mírelo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días. ¿De quién estará hablando ahí? De Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Sí?
O sea que aquello que vemos, por ejemplo, en Ezequiel, que desde la casa de Dios fluye un río con agua, acá lo que vemos en otra figura, que lo que fluye es un río ¿de qué? De fuego, de fuego. Por eso necesitamos entender perfectamente con qué está comparado el fuego y para qué. Dígame algunas cositas del fuego. Por ejemplo, dijimos, está hablando de la pasión con la que uno debería coger las cosas, pero la pasión no es tener ¿cómo se dice? Esa fogosidad solamente al hablar, al gritar, al decir cosas, sino el después permanecer de que la tierra no me trague lo que ha dicho. Si es de Dios va a permanecer para siempre, porque es de Dios. Las cosas de Dios permanecen para siempre. Entonces tendrá que ver con más que un grito, con más que una fogosidad que yo le demuestre a la gente, que tan fogoso y apasionado soy por las cosas del Señor, sino que lo mío sea continuo. Porque ahí es de Dios, porque ahí hay gobierno, porque ahí ha entendido reino. Por eso Él les muestra que primeramente vio establecido trono y después comenzó a correr el río. El río de fuego hará una serie de cosas. Usted sabe que el fuego, por ejemplo, dice la Escritura, que es para purificar, ¿sí? La fe será probada con fuego, ¿sí? Porque tiene que ser segura. Tiene que asegurarse el Señor que nuestra fe no es una fe pasajera, no es una fe limitada, no es una fe que tiene que ver con días de mi vida, sino que tiene que ver con eternidad. Y una fe que está comprometida con reino. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra gracia, la gracia que Dios nos ha dado, tiene que crecer. Son cosas que tienen que ir creciendo y sobreabundando, ¿sí? Mire, vamos a ver para qué, por ejemplo, qué diferencia habría entre este río que el Señor pretende que nosotros opere de la misma manera en que operó en Ezequiel. Vio que Ezequiel primero, antes de que pueda fluir de él, porque la intención de Dios es de vuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Desde el interior del creyente tiene que salir. Pero primeramente correrá desde el interior de otro creyente y yo me iré sumergiendo de a poquito, como le pasó a Ezequiel. ¿Vio? Que de a poquito se fue entrando, adentrando, hasta que después ese río lo gobernó, por así decir. ¿Sí? Dice que se entró en el río de tal manera que ya no podía andar sino a nado. ¿Sí? Ya el río lo conducía, el río lo gobernaba. Pero la idea de Dios es que ese río salga ¿de dónde? De cada creyente. Pero el profeta, antes de vivirlo eso, se tuvo que sumergir en el río de otro. Ahora hay ríos de fuego. Ríos de fuego que vendrán con una intención y vamos a ver estas intenciones. Vamos a leer Isaías. ¿Sabe que la Biblia habla mucho de Dios como fuego? De hecho, se dice que Él es fuego consumidor, ¿sí? Para consumir lo que nos sirve, para consumir lo que no es. De hecho, hasta para consumirnos con su amor, ¿verdad? Que es lo que cantamos. Fíjese cómo vamos a leer en Isaías 30:30. Dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Todas figuras de cómo vendría ¿qué de Dios? La voz, la palabra, cómo vendría la voz, ¿sí? Como un fuego consumidor, como una llama de fuego, como un torbellino, tempestad, piedra de granizo. Pero fíjese cómo dice, Jehová hará oír su potente voz. Es la voz de Dios a través de un hombre. Porque siempre queremos oír que el Señor nos hable audiblemente. ¿Quién quiere eso?
Todo el mundo queremos que el Señor nos hable audiblemente. Olvídese. Olvídese. Porque Dios está estableciendo reino y está estableciendo tronos para que nosotros podamos identificarnos cuando yo escucho la voz de Dios. Jehová hará oír su potente voz y hará ver ¿qué? ¿De qué? De su brazo. Acá quiero que usted pueda identificar cuando el fuego es de Dios y cuando el fuego es del dragón. Si hay algo que a veces en los creyentes pasa, que no solo las pruebas nos traga la pasión, el fuego y todo lo que parece que llevamos con tanta potencia, sino hay algo que no se tiene a veces como creyente, el de trabajar con el brazo de Jehová. Hay muchos creyentes que trabajan solos. Hay mucha gente que, por ejemplo, son apasionados y tienen mucho fuego no solo en hablar, sino que a lo mejor dicen fuego y hacen así con la manito y la persona se cae. ¿Cómo puedo saber si es de Dios o no? Si trabaja con el brazo de Dios. ¿Qué sería trabajar con el brazo de Dios? Que no me mueva solo. Trabaja en equipo. Trabaja en equipo porque estamos hablando de reino, porque estamos hablando de que no somos individualistas, estamos diciendo de que no hay un trabajo individual, personal, ni hacemos las cosas como queremos, porque el enemigo también mueve fuego. Lo que tengo que asegurarme de que realmente ese fuego con el que yo estoy trabajando y que me asegure que es la voz de Dios, tiene que ver que descienda junto con un brazo, junto con los otros 5 ministerios con los que he sido llamado a trabajar, a ministrar, porque es el diseño de Dios, porque eso es lo que está constituido, Efesios 4:11, y Dios constituyó 5 ministerios para llevar a la iglesia a donde había que llevarla. Si no trabajo en equipo, es muy probable, yo diría seguro, que ese fuego no es de Dios. No es de Dios, ese río no viene de parte de Dios. ¿Sabe que esas cosas las hemos hecho y se sigue haciendo? No consciente, en ignorancia. Pero no podemos seguir en ignorancia. ¿Viene el Señor a establecer su reino? Él nos quiere sentaditos en tronos. Pero hay un orden en el trono. Hay un orden de trono. No es yo me siento acá, no, y vos te sentáis, no, yo me siento allá. No, orden de tronos. ¿Sí? Están ordenados los reyes. Hay un orden de gobierno. Entonces es importante de que antes de que venga ese río, se asegure primero uno si hay trono. Si tengo el lugar indicado para sentarme para que ese río fluya. ¿Sí? Este río corre como un fuego consumidor. ¿Sí? Tiene que consumir una serie de cosas que están mal hechas en nuestras vidas. Pero una de las cosas que nos asegura si es río de Dios es que estoy trabajando en equipo con esto. ¿Sí? Vamos a mirar otra cosa. Joel 2:3. Dígame si está en el orden que se lo estoy dando. En Joel 2:3 también volvemos a ver fuego. Si bien hay mucho de esto. Yo he escogido algunos para que nosotros podamos aclarar ciertas cosas. Dice, delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como un desierto asolado y no habrá quien escape. ¿Sí? Mire lo que haría este fuego. ¿Qué es lo que quiere destruir allí? El huerto del Edén. ¿Sí? Sin embargo, cuando usted lee en el contexto, es de Dios. Es de Dios. Pero lo que está destruyendo no es el huerto. Dice, como el huerto del Edén.
¿Sabe quién se confundió y diciendo que la tierra que él había escogido era como el Edén? Lot. ¿Y cuál era la tierra que él había escogido? Sodoma. Sodoma como el huerto del Edén. ¿Qué tenés en la visión? ¿Qué hay en la visión del creyente a veces? Que le parece que lo que está haciendo es el huerto del Edén, que está edificando y está restableciendo el huerto del Edén, y en realidad lo que está haciendo es Sodoma y Gomorra. Todas esas cosas se hacen en ignorancia, hermanos. Nadie haría las cosas consciente, pero tiene que venir un fuego de Dios a que eso se termine. No podemos seguir errados de aquí hasta que el Señor venga. Usted sabe que hay muchos errores, pero hay muchas cosas que solucionar. Que hay que solucionarlo con la palabra, claro, pero que tendrá que ser una palabra de fuego, porque la palabra de fuego consumirá lo que no es. La palabra de fuego no solo va a decir fuego para que te caigas para atrás, fuego para que te vomites, fuego para que llores, fuego para que hables en lengua. Dirá fuego para que cambies cosas que estás haciendo mal. Porque es la idea de Dios, que nosotros podamos identificar cuando lo que hacemos está pésimo. Pero hay cosas que las hacemos mal sin darnos cuenta. Nadie es consciente. Nadie es consciente de lo que está haciendo está mal. Pero Dios tiene que corregir eso, ¿sí? Pero Dios nos lo hará ver. Cuando Dios hace ver eso, no se olvide nunca. Cuando nos sentamos en los tronos. Cuando entendemos reino. Cuando entendemos el gobierno de Dios, ya podemos ver cuántas cosas están fuera de orden. Vamos a seguir mirando. Vamos a leer Jeremías 12. Acá dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos ni espada, ni hambre. Acá estamos viendo gente incrédula, por así decir, ¿sí? No sabe ver dónde está el Señor, ¿sí? No sabe, por ejemplo, recibir palabras proféticas, porque la palabra cuando viene, por ejemplo, como río, limpia, purifica, pero por ejemplo cuando viene como miel, no viene directamente profetizando cosas que van a ocurrir, que se van a dar. Siempre creemos en las cosas que está profetizado allí, no siempre las creemos. Pero Dios no se va a quedar cruzado con que no las creamos. No todo lo que la Biblia dice lo creemos, pero Dios no se va a quedar cruzado de brazos con que no lo hemos creído. Si no creíste al río de miel, ya vas a ver vos. Si no hemos creído al río de miel, es importante que nosotros podamos entender. A veces decimos, el Señor no vendrá ni con espada ni con hambre. ¿Figura de qué es la espada? De la palabra. A veces nos independizamos tanto, los creyentes nos independizamos tanto de la palabra, que nos da la sensación que la palabra no es tan importante, a pesar de que la Biblia dice que es la espada del Espíritu, que nos cortaría en dos para que nosotros identifiquemos las cosas que son del alma, de las que son del Espíritu, que penetraría hasta lo profundo de nosotros, y a veces es obvio que no lo creemos, si no estaríamos pegados a la palabra. A veces nos parece que realmente no vendría un hambre en algún momento. No terminamos de creerlo. ¿Cuándo nos vamos a venir a dar cuenta? Cuando vemos que el otro ha comido un montón y yo me doy cuenta, la verdad que yo no he comido nada. Pero no le creí al hambre. No le creí a la espada. No creí que el Señor me iba a enseñar a separar las cosas que son del alma y las que son del espíritu. No creí todo lo que Él había dicho. Pero el Señor no se va a quedar cruzado de brazos. Estos no solo dicen, no veremos espada ni hambre.
Antes los profetas eran como vientos, porque no hay en ellos palabras, y así se hará con ellos. ¿Sí? No creen a cuando se habla de parte de Dios. Esto a veces suele suceder porque, claro, se han dicho tantas cosas que uno ya se pone escéptico, ¿no? Y ve tantas cosas falsas que ya no saben quién creer. Y bueno, y si hay tanto falso, mejor me quedo sin escuchar. Son todos falsos. Todos los apóstoles falsos, todos los profetas falsos, todo falso. Entonces me quedo sin escuchar y digo, Dios no es. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra. ¿Qué habían dicho? Dios no es. Dios no me va a pasar ni por espada, ni por hambre. Porque han dicho esa palabra. Dice, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. La boca de Jeremías. En tu boca por fuego. Y a este pueblo por leña. Por leña. ¿Habrá que consumirlos? Dios es amor. Consumidos por su amor. ¿Cuándo nos transformamos en leña? Deme la figura escrita en la palabra. Cuando hemos sido parte de un árbol y hemos sido quitados de un árbol, ahí se hace una leña. Ya no está pegada a ningún árbol. Entonces, claro, una rama seca. Ya no es parte de ningún árbol porque como no le puedo creer a nadie, ¿sí? No recibo el sustento de nadie y me seco. De hecho, el Señor Jesús lo dijo, el que no permanece en mí, cortado y no sirve más que para qué. Si no sirve más que para el fuego, espérate el fuego, ya van a venir con fuego. Para que puedas entender. Pero ¿a qué esperar eso? ¿Por qué no entender reino? Para que yo sea como Jeremías, que me diga Dios a mí como a Jeremías, a vos te pongo el fuego. No seas vos la leña, no seas vos la leña, vos el fuego. Entendé trono, sentate donde tenés que sentarte, ocupar el lugar que tenés que ocupar y entonces vas a entender y no vas a hacer leña. Porque te ama, Dios te va a consumir lo que no es. Pero ¿para qué esperar eso? ¿Para qué yo pasar por esas circunstancias si yo podría ser el del fuego? ¿Sí? Pero qué bueno es Dios con su fuego. ¿Sí? ¿Qué hemos estado leyendo? Listo. Vamos a mirar el Salmo 148:8, porque en realidad esta es la idea del fuego, ¿sí? De que aquello que no se creyó, no todo lo creemos, y está bien, hermano, porque sí la Biblia nos advierte de que no todo lo que reluce es oro. Está bien que no creamos en todo, pero había algo que nos competía a nosotros. Era estar atento con la palabra, comparar con la palabra, lo que escuchaba, lo que decían, lo que entendía, aquello con lo que me entusiasmaba, si era de Dios o no. Para eso todos tenemos un ejemplar en nuestras manos para que nosotros viéramos si estas cosas eran así o solamente era un entusiasmo de parte de un hombre entusiasmando a otro. Nuestra alma tiene que ser animada. Pero el ánimo que nos demos unos a otros, junto con ese ánimo, tiene que ser muy escritural, para que sepamos en qué nos estamos animando, qué es lo que estamos haciendo para llevarlo adelante, ¿sí? El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra.
Entonces, estas cosas, estas figuras que nosotros vemos allí, hoy estamos mirando el fuego, vienen para hacerla ejecutar a la palabra. Ya no te vienen ni como te estoy advirtiendo, te estoy profetizando, te estoy aconsejando. ¿Vienen a qué? A ejecutarla directamente. Vienen a ejecutar. Ya tuve palabra como agua para limpiarme, ¿sí? Ya tuve leche para ayudarme a crecer, ya tuve miel para ayudarme a entender lo que estaba oculto. Pero si no, viene como fuego. El fuego viene para ejecutar. Pero yo lo que quiero es levantar entre aquellos que a mí me compete, ¿sí? Ayudarles a que se despierte esa fuente que hay en nosotros, que nosotros seamos de aquellos a los que el Señor le pone el fuego en su boca. Que no se cuente entre nosotros de leña, gente que no ha creído. Si no entiende, pregunte. Hay discipulados, hay de todo, para que nosotros no nos quedemos en ningún lugar, para que no nos quedemos sin creer algo, que no nos quedemos sin entender algo. Las escrituras están para eso y los ministros están para eso. Los ministros no están para que nos animemos unos a otros. Vamos, que vos podés, vamos, si vos hay fuerza. No. Este es un potencial que hay adentro. Es un potencial eterno. ¿Sí? Vamos a ver qué tan eterno es. Vamos a leer Isaías 10:17. Dice, y la luz de Israel será por fuego. Y su santo, fíjese entonces, un santo debería ser ¿qué? Una llama. Una llama. Y su fuego debería ser ¿qué? Luz. Acuérdese que cuando se escribieron estas cosas no teníamos luz eléctrica. ¿Con qué se alumbraban ellos? Con fuego. Entonces, cuando hablamos de fuego, también hablamos de luz, hablamos de claridad, hablamos de revelación. Cada vez que la Biblia utiliza la palabra luz, a usted que se le venga el fuego. Porque no puede haber revelación si no hay fuego. La luz de Israel será por fuego y su santo será por llama. El Señor dijo, sean santos porque yo soy. Y ser santo sería tener una aureola. Y ser un santo entonces sería no haber ido a bailar más. Ser santo es ser una llama. Los santos que Dios quiere, dice, yo soy santo, ustedes sean santos. Yo soy fuego consumidor. ¿Usted tiene que ser un qué? Consumidor. Un fuego consumidor. Entonces vamos a levantar un nuevo potencial de santos. Llama de fuego, ¿sí? ¿Sabe qué? La Biblia dice que Él hace a los ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego, ¿sí? Quieren ministros llamas de fuego. Eso es un santo. Una llama de fuego y que no se lo apague nada. Isaías 29:4. Vamos a leer el 6 primero. Vamos a leer el 6. Mire cómo dice acá. Por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Usted sabe que todas estas cosas eran para ejecutar.
Serás visitada porque Dios tiene que ejecutar cosas en tu vida. Eso le está diciendo a su amada Israel o a su amada Jerusalén, en el contexto llamada Ariel. Pero vamos a leer el verso 4. ¿Para qué vendría esta visitación? Dice, entonces serás ¿qué? Humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Vamos a leer el 5 también. La muchedumbre de tus enemigos serán como polvo menudo y la multitud de tus fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento que serás visitada con fuego. Y cuando seas visitada con fuego te vas a dar cuenta que todo lo que hablaste era ¿de qué? Volvamos a leer. Del polvo. Que todo lo que hablaste no era de parte de Dios, que era terrenal, que era entendimiento terrenal, que era una pasión que había salido de nuestro corazón, no con malas intenciones, pero con intenciones humanas, con intenciones del polvo, con intenciones limitadas. Entonces hablarás, serás humillada porque entenderás que hablas de la tierra, que tú hablas del polvo, que tu voz era de la tierra, que tu voz no era mi voz. Pero la idea es que nuestra voz sea su voz. Sí, su voz. Pero tiene que tener unas características. Tengo que aprender a ver. No le puedo llamar Edén a cualquier cosa. Una de las cosas que ayudan, no se olvide, descendería con el brazo de Jehová. No se puede trabajar solo. Cuando trabajamos solo, por fogosos que seamos, por apasionados que seamos por la obra de Dios, lo más probable es que me equivoque, porque ya Dios tiene un diseño. Dios tiene un diseño y Él no va a cambiar, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Él no va a cambiar su diseño está predestinado. ¿Cambiamos nosotros sí o sí? O sí o sí. Vale, vamos a mirar. Nuestro diseño está predestinado. Quiero que me busque. José, le di Timoteo, ¿no? ¿Sí? Póngame Timoteo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a su hijo Timoteo? Aviva el fuego. ¿Sí? Aviva el fuego. ¿Tenemos que avivar el fuego? Será en la segunda carta. En la segunda, ¿no? Segunda de Timoteo. Aviva fuego, el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que avivar ese fuego, pero yo quiero mostrarle cómo Pablo se lo dice a Timoteo. El 6, ¿no? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? El apóstol Pablo le había impuesto las manos. Pero no solo el apóstol Pablo, también el presbiterio, todos juntos allí. ¿Sí? No lo dice ahí, lo dice en otro versículo, por el presbiterio. O sea, todo un equipo reconociendo el don, la gracia que tiene Timoteo. ¿Sí? Él necesitaba avivar ese fuego. Pero quiero mostrarle algo que él le dice en el verso 9. Por eso necesitamos entender reino. Y necesitamos entender predestinación. Porque fíjese cómo le aviva el fuego. Nosotros nos avivamos el fuego diciendo, dale que vos podés, dale si vos lo hacías bien lindo, dale que lo vamos a seguir haciendo de una manera gloriosa. No, fíjese a lo que le echa mano el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y fíjese, está subrayadito y todo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo?
Cuando le impusieron las manos con el presbiterio. Antes. La gracia que nos fue dada. Antes. Fíjese cómo le despierta el don. Si en vos hay fuego. ¿Por qué no te acordás que estábamos? Porque fíjese cómo habla el apóstol Pablo. No le dice estábamos. Sino según el propósito suyo, el de Cristo, y la gracia que nos fue, esa gracia que nos fue dada. ¿Cómo lo saluda él a Timoteo? Pónganlo en el versículo 1. No nos olvidemos de la gracia que le ha sido dada y cómo ellos la cogen en la tierra. El 2. A Timoteo, mi amado hijo. Hijo en la fe. Hijo en la misma fe. Una fe que no la hemos recibido acá la hemos desarrollado. Tengo que saber de que hay algo que yo lo recibí junto con aquel que acá me pone las manos para funcionar. ¿Lo he recibido desde cuándo? Desde antes de que el mundo fuera. Encendé ese fuego. Encendé ese fuego porque ese fuego es reino, es gobierno, es orden. ¿Quién estaba primero? ¿Timoteo o Pablo? Pablo. Estamos predestinados, pero no solo predestinados, sino preordenados. Pablo está antes que Timoteo. No importa si Timoteo ahora hace cosas gloriosas, mucho más grandes que las de Pablo. Pablo seguirá siendo el primero. No importa que Timoteo ahora hable cosas gloriosas que el Señor le va revelando y alcanza todo lo que tiene que alcanzar, que no alcanzó Pablo. Pero Pablo es primero. Gobierno, reino. Para que se encienda el fuego. Fíjese, volvamos al 9. ¿Sabe qué? Para poder entender si el fuego es de Dios y cómo lo avivamos, tenemos que entender predestinación, preordenación, trono. Nos salvó con llamamiento santo. ¿Sabe que una de las cosas que él estaba es no pudiendo predicar el evangelio? Cuando él le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, a nosotros se nos ocurre, y está bien, no está mal, porque también están los dones del Espíritu, hablas en lengua, que antes hablabas en lengua y ahora no hablas más, pero él está hablando de la predicación del evangelio. Ponga el verso anterior. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de quién. Léalo, ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Y de quién más? ¿Se lo imaginó eso usted? Que había que dar también testimonio de quién soy hijo para poder hablar de reino. ¿Lo pensó? ¿Lo leyó? ¿Lo entendió? ¿Lo asimiló? ¿O tiene que venir fuego sobre su vida? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí. ¿Qué hace Pablo ahí en el Evangelio? ¿Qué es lo que hace Pablo que quiere que no solamente dé testimonio del Señor Jesucristo, sino también de Él? Se quiere hacer ver Pablo. Quiere mostrarle lo que es gobierno, lo que es reino. Claro, para que te sientas seguro. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer, nos lo ha mandado a hacer desde antes de la fundación del mundo. Estamos predestinados y preordenados. Aviva el fuego. Aviva ese fuego, porque ese fuego, esa luz, lo diría en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerda que ahí no lo utiliza como fuego, sino como luz? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Tradúzcalo, fuego de los hombres. La vida de los hombres es fuego en los hombres.
la llama que está encendida dentro nuestro y que hay que avivarla y que a veces hay cosas en la vida que hace de que a nosotros se nos mengue eso, pero eso hay que avivarlo. Hay muchas cosas que quieren estorbar eso. Vamos a leer, le aseguro que es el último versículo, para que se ponga contento. No, necesitamos levantar una generación que el fuego lo tengan ellos en su boca y no terminen siendo las ramitas a las cuales vengan a por ellas, por no haber entendido, por haber sido desgajados del árbol y porque no han entendido el plan y el diseño de Dios, ¿sí? El Señor quiere que usted sea parte de los que tienen el fuego en la boca. En Jeremías dice, 29, dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido ¿dónde? En sus huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pude, ahí hay fuego de Dios. Quiere dejar de hablar. No quiero hablar más, ya no quiero hablar más de tu propósito, pero hay algo que dentro de mí que no me deja. Ahí hay fuego de Dios. ¿Sabe por qué él no quería hablar más? Estaba harto de lo que veía. ¿Qué voy a dar testimonio de mi casa? ¿De los creyentes voy a dar testimonio? ¿Qué tengo que hablar? Pablo no sé cómo habrá sido, pero a veces nosotros dar testimonio del que nos está pastoreando. Por ahí no es fácil. Fíjese, vamos a leer el contexto. Ponga un versículo anterior o uno posterior. A ver, póngalo, creo que empieza desde ahí, ¿no? Ahí vamos a leer. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, porque eso que lo consumía, ese fuego, es el amor de Dios que lo está consumiendo. Y su amor es eterno. Con amor eterno te he amado y te voy a consumir y va a arder una llama dentro tuyo hasta que se despierte y comences a entender desde cuándo te amo y para qué. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Si al final yo quiero hablar de ti, pero parece que no resulta. ¿Le ha pasado? Si parece que no resultara, que nosotros hablamos y esto cae en saco roto, ¿sí? Por eso él dice, quise dejar, ¿para qué voy a seguir hablando? ¿De qué voy a hablar? Ya ni sé de qué hablar. Quise dejarlo. Vamos a leer el verso que sigue de ese. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Fíjese todo lo que él veía a su alrededor. ¿Cómo no querer colgar los guantes? Pero cuando hay la llama adentro, no se puede. No se puede. Aviva el fuego del don de Dios porque tú sabes de que esto es para vencer. Que al final de al cabo la idea de Dios, ¿sí?, es de que este fuego se vaya desarrollando porque este fuego tiene que hacer todo aquello para lo cual ha venido, ¿sí? Tiene que consumir una serie de cosas. Por eso mientras se agranda, se aviva ese fuego y comienza a correr como debería correr, como un río, nosotros deberemos afirmarnos en una serie de cosas. El Señor está trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos entender de que esto que se va a avivar en nosotros es de Él. Es de Él, permanecerá en Él. Los distinguiremos de cuando es una pasión momentánea.
lo distinguiremos, porque es plan de Dios. Es plan de Dios que en nosotros se produzca como un río y que logre aquel propósito que tenía el río de Ezequiel. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta el mar. Que haga todo lo que tiene que hacer y llegue al mar. No se estanque en ningún lado. Porque si esto se estancara, ¿qué pasaría? Un lago de fuego no es de Dios. Un lago de fuego no es de Dios. No se puede estancar. Esto tiene que correr. Pero como todas las cosas comienzan de a poco. ¿Sí? El Espíritu no se da por medida. Lo que usted tiene por medida es la fe y es la gracia. Tiene que crecer. La gracia la hemos recibido desde antes de que el mundo fuera. La gracia que se nos fue dada, a ti y a mí, tiene que crecer acá. Tiene que abundar acá. Y tiene que saber que tiene que pelear contra cualquier cosa que le acontezca como parecía en Jeremías. Que había que pelearlo eso porque ardía algo dentro de él que no podía callar. ¿Cómo voy a callar? No puedo callar. No puedo callar porque tú me has seducido a mí. Lo que ha venido sobre mi vida es amor. Tu amor me ha rescatado. ¿Cómo no voy a rescatar a otros? ¿Cómo no voy a rescatar no solo al inconverso? ¿Cómo no voy a rescatar al que tiene un fuego extraño? ¿Cómo no voy a rescatar al que se descolgó como una rama de la vid? ¿Cómo no lo voy a rescatar? ¿Cómo no lo voy a consumir con el mismo amor? Vamos a orar. Te alabamos, Señor. Vamos a orar. Señor, despierta en nosotros. Despierta en nosotros ese fuego, Dios amado. Aviva este fuego, Rey. Señor, esto que en algún momento nos sedujo. Esto que en algún momento, Señor, ardía con pasión en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos echarle mano, Señor, a animarnos unos con otros. Queremos echarle mano a la vida eterna. El de saber de que tú nos encendiste en aquel lugar. Allí nos diste esta vida. Allí nos diste la gracia para que la desarrolláramos acá. Y allí nos diste también el orden en el que teníamos que desarrollarlo. Esa misma gracia que le diste a Pablo y a Timoteo en un orden. En un orden. Señor, siéntanos en los tronos como solamente tú puedes hacerlo. Convéncenos, Señor, de que esto tiene que ser bajo tu gobierno. Convéncenos, Señor, que hay una sola manera de que esto funcione. De que hay una sola manera de que sería tu voz y no la nuestra. Convéncenos, Señor, que solamente seríamos portadores de tu voz. De todo aquello que estaba escrito, de aquello que estaba preparado para que aconteciera en el tiempo oportuno. Señor, que vayamos identificando tronos. Que vayamos identificando, Señor, al lado de quién nos sentamos, Señor, en el reino. Para que nuestra prédica no falte. Para que no nos avergoncemos del Evangelio. Porque es poder. Porque es poder para los que creen. Ayuda, Señor, a que podamos creer. Porque el que te cree, Señor, no tendrá límite para que esos ríos corran. Para que los ríos puedan fluir de tal manera que nada ni nadie lo detenga. Señor, hemos sido llamados para cumplir tu plan eterno, Rey. Estamos en tiempo, como tú dijiste, Señor. Se predicará esto
evangelio del reino. Señor, que no pasemos por alto. Que de todas las cosas, Señor, que podemos predicar, de tantas cosas, Señor, de las que podemos hablar, hay algo específico para hablar y es el evangelio del reino. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser tu boca en este tiempo. Dígale, Señor, quiero ser tu llama. Quiero ser tu santo. Quiero ser tu santo. Quiero tener tu luz. Quiero tener tu llama. Quiero iluminar a otros. Quiero que con ese fuego se consuma todo lo que no sirve en los demás, para que quede aquello glorioso tuyo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Te alabamos, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Rey.